Gracias, señor presidente. Expresó ayer el senador Parmenio Cuéllar que el artículo 11 de la Constitución Política hablaba del derecho a la vida de quienes han nacido. El artículo dice lo siguiente: el derecho a la vida es inviolable, y para ratificarlo dice, punto, no habrá pena de muerte. Es el derecho a la vida del ser humano. El que tiene 7 meses o 8 meses también queda cubierto por este artículo. El derecho a la vida es inviolable, no es para la persona jurídica, como usted lo afirmó ayer, el nacido. Pero bueno, está textualmente, senador. Y algunas de las que intervinieron expresaron reiteradamente, señor presidente, una de las niñas que leyó allá un texto y lo acaba de ratificar el senador Avellaneda, que aprobar este acto es inconstitucional. Quiero expresar, senador Avellaneda, lo que dijo la Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los temas polémicos debatidos en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente fue el promovido por el constituyente Iván Marulanda Gómez, que propuso incluir en el texto constitucional, senador Avellaneda, el derecho a la libre opción a la maternidad. Según se explicó ante la Asamblea Nacional Constituyente, el derecho a la libre opción de la maternidad habría facultado al Congreso para que a través de una ley autorice el aborto en los casos de grave peligro para la vida de la madre, violación o malformación congénita o para todos los casos si así lo decide. Senadora Avellaneda, dice en las actas de la Constituyente: Constituyente Marulanda volvió a proponer el texto ante la plenaria el 10 de junio del 91. La propuesta fue votada en sesión plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo lugar el 14 de junio del 91 en forma secreta por la Asamblea y derrotada de forma contundente por 40 votos en contra, 25 a favor y 3 abstenciones, publicada en la Gaceta Constitucional 136 de noviembre 11 del 91, contiene el acta de la sesión plenaria de junio 14 del 91. Para que no se diga que es inconstitucional modificar lo que el guardián de la Constitución, en lugar de guardarlo, lo cambió. Señor presidente, expedida en 1991 la Constitución Política de Colombia, denominada la Constitución de Gaviria, dice la Corte Constitucional, senador Avellaneda, sentencia C-133 del 94, esta Corte Constitucional con otros protagonistas seguramente, comillas: la vida del nasciturus encarna un valor fundamental por la esperanza de su existencia como persona que representa. No se requiere ser persona humana, con la connotación jurídica que ello implica, para tener derecho a la protección de la vida, pues el nasciturus, al que usted se ha referido, el que está por nacer, tiene el derecho a la vida desde el momento de la concepción, independientemente de que en virtud del nacimiento llegue a su configuración como persona, dice la Corte para ratificar la constitucionalidad. Y dice después, 3 años después, la Corte Constitucional, sentencia C-134 del 97, se indicó que en la Carta Política, comillas, en la Carta Política se refiere la Corte Constitucional, la protección a la vida del no nacido encuentra sustento en el preámbulo y en los artículos 2 y 5, pues es deber de las autoridades públicas
asegurar el derecho a la vida de todas las personas, y obviamente el amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas. En tal virtud, se dijo que el Estado tenía, comillas, la obligación de establecer para la defensa de la vida que se inicia con la concepción un sistema de protección legal efectivo, y dado el carácter fundamental del derecho a la vida, su instrumentación debe incluir la adopción de normas penales que están libradas al criterio discrecional del legislador, dentro de los límites del ordenamiento constitucional. Dice el intérprete de la Constituyente, de la Constitución Nacional, senador Roy Barreras y senador Avellaneda, que la vida empieza desde la concepción, y dice que desde ahí hay que preservarla, defenderla. Y dice la sentencia 13 del 97, comillas, la Constitución protege la vida como valor y derecho primordial e insustituible, del cual es titular todo ser humano, no dice persona jurídica, todo ser humano, desde el principio hasta el final de su existencia. En criterio de esta Corte, la vida que el derecho reconoce y que la Constitución protege tiene su principio en el momento mismo de la fecundación, dice la Corte Constitucional, y se extiende a lo largo de distintas etapas de formación del nuevo ser humano dentro del vientre materno, senador Roy Barreras. Continúa a partir del nacimiento de la persona y cobija esto a lo largo de todo su ciclo vital. Dicen la Corte Constitucional eso. Posteriormente, el Congreso Nacional, en única vez que ha legislado sobre este tema, dice lo siguiente en el Código Penal: Ley 599, Ley 890 del 2004, por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. Artículo 122, el aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. El aborto está penalizado, el aborto es un delito. Y dice el artículo 123, para los médicos, el que causare el aborto sin consentimiento de la mujer, incurrirá en prisión de 4 a 10 años, o para los que no son médicos, está penalizado. Y dice el aborto, el artículo 124 del Código Penal: circunstancias de atenuación punitiva. Senadores, dijo este Congreso tuteló la vida, penalizó el aborto, jamás lo despenalizó. Dijo el artículo 124, la pena señalada para el delito de aborto, Ley 599 del 2000, se disminuirá en las 3/4 partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida. Entonces el Congreso de la República jamás despenalizó el aborto. Senadora Avellaneda, en ninguna ocasión el Congreso de la República dijo que en esos 3 casos, en el de malformación, violación o riesgo de morir de la madre, el artículo del Código Penal sanciona y penaliza
dicho aborto, tutela el bien jurídico, condena el atentado contra la vida, lo que el Congreso dijo fue: hay atenuación en la pena, pero no se despenalizó. Entonces, ¿quién despenalizó esos tres casos? La Asamblea Nacional Constituyente, que tanto defienden aquí, la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, cuando ella había expresado que desde la concepción había que preservarlo. No, una Corte Constitucional que sucedió a estas, dijo lo siguiente, y se salió por la tangente para despenalizar. Dijo la Corte Constitucional, o dijeron los magistrados Jaime Araujo, Manuel José Cepeda, Clara Inés Vargas, Humberto Sierra Porto y Alfredo Beltrán Sierra, de acuerdo al informe que tengo, comillas, determinar el momento exacto a partir del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se le han dado varias respuestas, no solo desde distintas perspectivas como la genética, la médica, la religiosa o la moral, entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos especialistas y cuya evaluación no corresponde a esta Corte Constitucional. Dice la Corte que no le interesa cuándo empieza la vida, que no tiene que evaluarlo, que ese no es problema de ellos. Aquí ninguno de los intervinientes ha dudado de cuándo empieza la vida del ser humano, porque por supuesto sin esa semilla, sin esa fecundación o concepción, como se le llame, usted no hubiera cumplido 3 meses en el vientre de su madre, yo tampoco, ni el senador Parmenio tuviera la edad que hoy tiene. Curiosamente, como decía Hernán Andrade esta mañana, todos los proabortistas viven, porque no fue interrumpida su vida, y viven desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, si Dios quiere. Entonces fue la Corte Constitucional la que violó flagrantemente el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente, la que de manera arbitraria cambió la letra de bronce de la Constitución, ella que debía ser su guardián. Se pasó por encima lo que habían dicho las Cortes anteriores, lo que había dicho la Asamblea Nacional Constituyente y lo que había dicho este Congreso, cuando atenuó la pena, pero jamás la despenalizó. De modo que si alguien ha cometido algún acto inconstitucional, no fue el Congreso, ni va a ser el Congreso, que sí tiene la potestad de cambiar la Constitución Nacional. Fueron los magistrados Jaime Araujo, Manuel José Cepeda, Clara Inés Vargas, Humberto Sierra y Alfredo Beltrán, porque los magistrados Marco Gerardo Monroy, Álvaro Tafur Galvis y Rodrigo Escobar Gil votaron en contra del aborto, no fueron todos. ¿Y cómo les parece? A raíz de la posición de esa Corte, se expiden varias sentencias. T946 del 2008, señor presidente, sentencia de tutela. En esta sentencia, una sala de tutela de la Corte Constitucional condenó en abstracto por los perjuicios causados por la no realización de aborto, que luego serían tasados en 100 millones de pesos, a un médico de Manizales, solidariamente con la empresa en la que trabajaba, porque en consulta ginecológica y a un paciente que vio en una ocasión informó que no practicaba abortos. Otra sentencia, senadora Karime, la mujer solicita la práctica de un aborto aduciendo sentirse decaída, triste y desesperada, porque obviamente
La Corte Constitucional abrió la puerta para el riesgo mental, y el riesgo mental también es la depresión, el decaimiento y la tristeza. Todos los diagnósticos médicos practicados negaron la existencia del riesgo para la vida o salud de la mujer. La madre gestante se practica el aborto, lo informa la Corte Constitucional, y la Sala de Tutela lo justifica y declara que el aborto es un derecho fundamental de la mujer. Entonces se ha abierto una puerta enorme para que en esos 3 casos a los que me voy a referir se quieran acomodar los 500.000 abortos en Colombia que dicen los proabortistas, de los cuales dicen que solo 300 casos de esos están enmarcados en la legalidad, y entonces lo demás es un genocidio que se está haciendo con las niñas y con los niños que están por nacer. Aquí no se discute, como dicen algunos, qué prevalece, si el derecho a la vida de la madre o el derecho a la vida de la niña que está en su vientre, porque el derecho a la vida es uno solo. El derecho a la vida se debe respetar, así esa vida tenga 6 meses o tenga 10 meses y ya haya nacido. Aquí el senador Roy Barreras ayer presentó a unos siameses, y entonces, claro, si están en el vientre de la madre hay que matarlos. Y yo le pregunto, senador Roy, si usted recibe a esos siameses en la sala de cirugía, ¿también los mata? ¿Y cuál es la diferencia entre matarlos adentro del vientre y, si usted los recibe en la sala de cirugía, dejarlos vivir, si son los mismos siameses? Entonces, no se puede dar a la vida un valor relativo a las circunstancias. El cuadrapléjico vale menos que el atleta, el que tiene Down vale menos que el que tiene todas las funciones, y por esa puerta de que la vida es incompatible con el que van a hacer se están matando parapléjicos o gentes de Down, o el embarazo de una noche de gozo, sentimental o no sentimental. Ahí están los 500.000 abortos de las que hablan los proabortistas. Aunque penalicemos el homicidio seguirá. Entonces, ¿para qué lo penalizamos si va a seguir? Aunque penalicemos el narcotráfico continuará clandestino. ¿Para qué lo penalizamos si va a continuar? Aunque penalicemos el aborto seguirá clandestino. Entonces no lo penalicemos porque va a seguir. No me parece que sea un argumento para no penalizar el aborto. Claro que probar la violación es muy difícil, máxime si hoy la niña que está violada o no violada y que va a pagarle al médico para que le proceda el aborto, le practique el aborto, no es sometida, porque la ley no lo dice, a ninguna prueba de violación. Allí llegan las que no quieren dañar el cuerpo, las presionadas por quien las violó o por quien las embarazó y les pague el aborto, que es la única manera de responder. Ahí llegan las que no quieren tener el hijo porque les da pena con sus padres o con sus novios o con quien convivan, si tuvieron relaciones con otras personas, y allí no se les exige prueba de violación. El médico que practica el aborto es el que certifica que está violada, o el que certifica que el niño está mal formado, o el que certifica el riesgo mental de la madre que está deprimida, como dijo la sentencia de la Corte. Y todos no nos deprimimos,
algunas horas del día, o alguna vez al mes o a la semana. Entonces, como estamos deprimidos un rato, la misma mujer embarazada que tiene su hijo los 9 meses con infinito amor, durante esos 9 meses, ¿cuántas veces llora y se deprime? Pero no, la sapiencia de la Corte Constitucional, del magistrado Araujo y de los otros que leí, Cepeda, Clara Inés, Sierra Porto y Alfredo Beltrán, dijeron que se podía abortar porque existe riesgo físico o mental, y después, en una sentencia, no sé si ellos u otros, dijeron que esa que había abortado por depresión, a los que los médicos le dijeron que no había causal, estaba incursa en las excepciones. Lo que quiero llamar la atención a las señoras senadoras y a los honorables senadores es que se nos ha abierto una puerta inmensa para que por esas causales absolutamente excepcionales se produzcan lo que dicen los abortistas: 500.000 abortos, de los cuales solo 300.000 son y se ajustan a las excepciones de la Corte. Se está cometiendo un genocidio en Colombia y nosotros tenemos en nuestras manos el poder de frenar ese genocidio, de impedirlo o de permitir que continúe el genocidio contra el más indefenso de los seres, contra el que no puede hablar, contra el que no puede protestar, contra el que es absolutamente inocente y se le decreta la muerte porque su victimario embarazó a su madre. Me voy a referir a los 3 casos para terminar, señor presidente. El primero de ellos, la violación, ya lo dijimos, por la puerta de la violación todo cabe, porque nadie pide un certificado, una investigación, no se necesita una sentencia de violación para matar al hijo. Con que la madre y el médico lo quieran, fue violación. Así jamás se pruebe, como no se prueba ninguna. Senador, probable. 25 minutos, le pido autorregularse. Sí, ya, honorable senador, presidente, muchas gracias. Como no se prueba ninguna, ¿por qué es tan difícil? Como lo ha dicho el senador Barreras, y yo estoy de acuerdo con él, la vida del que está en el vientre de la madre o de la mujer que está en el vientre vale igual de la vida de la madre que la vida de la madre. No hay diferencia. Y hay que protegerlo porque es indefenso. Hay que protegerlo porque esa vida que es de él y que no es de la madre, y que lo único que pide es que lo abriguen durante 7 u 8 mesecitos y que el resto vivirá él solo, es un ser indefenso y hay que protegerlo. No se trata, como aquí que se ha querido poner, el derecho del hijo a nacer versus el derecho de la madre. El segundo caso, que es el de las malformaciones, ha dicho la Corte, incompatible con la vida. Incompatible con la vida es el ser que se estrelló, el hijo que se estrelló y que quedó descerebrado, es incompatible con la vida porque va a morir a los 2 o 3 años. Y entonces hay que matarlo a él o al enfermo terminal porque es incompatible con la vida. Si todos vamos a morir, ¿quién tiene el derecho de decretar la muerte 1 mes o 2 meses o 1 año antes? Y el otro, el riesgo de morir de la madre. Señor presidente, hay una ley que es la 1164 del 2007, la ley de bioética, prestación ética y bioética de los servicios. El doctor Roy, que es médico, la debe conocer. En el artículo 35 de esa ley, que habla de los principios éticos y bioéticos,
habla de uno de ellos, de beneficencia. Esta es la ley para los médicos, para las enfermeras, para los profesionales de la salud especialmente. Se debe hacer lo que conviene a cada ser humano, respetando sus características particulares, teniendo más cuidado con el más débil o necesitado, y procurando que el beneficio sea más abundante y menos demandante de esfuerzos en términos de riesgos y costos. La cronicidad, la gravedad, médico Roy Barreras, o la incurabilidad de la enfermedad no constituye motivo para privar de asistencia proporcionada a ningún ser humano. Me imagino que mucho menos para matarlo. Se debe abogar porque se respeten de modo especial los derechos de quienes pertenecen a grupos vulnerables y estén limitados en el ejercicio de la autonomía. Parece que hablara del nasciturus, senadora Avellaneda, y es una ley que expidió a este Congreso en el año 2007. Y más adelante dice de la causa del doble efecto. Es éticamente, señores médicos y enfermeras, aceptable realizar una acción en sí misma buena o indiferente, que tenga un efecto bueno y uno malo, sí, la intención es lograr el efecto bueno, no es matar. No, por ejemplo, salvar la vida de la madre, senador, no es matar, y la madre había podido seguir viviendo porque el niño lo había podido tener, pero obviamente presionada o deprimida, como dice la Corte Constitucional, lo mató. De la depresión salimos todos de la depresión, pero eso es lo que dice la Corte, que de delito va en derecho fundamental frente al tema de, y busca la puerta, la salida para que el aborto en Colombia sea declarado libremente. La acción en sí misma, sin tener en cuenta las circunstancias, es buena o indiferente. La acción de matar no es buena. La acción de salvar sí, pero de salvar. Oigan esto, señores senadoras y senadores, el efecto bueno se da al menos con igual inmediatez que el malo, no mediante el efecto malo. ¿Cuándo desembarazar? Aquí el senador Roy sabe más que todos nosotros. ¿Cuándo desembarazar? Yo he tenido que ir a preguntar a médicos y me dicen, la eclampsia solo da después de 6 meses. Y la eclampsia es una hipertensión que puede producir en la madre derrame cerebral. Si el medicamento que se le pone a la madre no causa efecto, hay que retirar la placenta, que es la causa de la eclampsia. Y entonces para eso, me dicen los ginecobstetras, algunos estuvieron allá. Senador, lleva 30 minutos. Soy el autor del proyecto, ya voy a terminar. Sí, pero hicimos, 5 minutos, ya voy a terminar. Hicimos un acuerdo, senadores, sí, yo no quiero que nadie se llame a engaño. A la 1:30 vamos a declarar suficiente ilustración, llevamos 3 sesiones y votamos el proyecto. Sí, señor presidente, 5 minutos y termino, o menos. Y entonces, lo que hoy me dicen los ginecobstetras es, se trata de madurar los pulmoncitos del niño, que es lo último en madurar, para que a los 6 meses y medio o 7 él salga a respirar, y se retira la placenta para salvar a la madre, y si el niño muere, de malas. Pero no se buscó el efecto de destruirlo, para destruirlo con placenta y todo, se buscó el efecto bueno, tratando de salvar a los dos. Y me dicen que después de los 3 meses las irradiaciones no deforman ya al niño, porque está formadito, las manos, los pies. Entonces le preguntan a la madre que hay que empezar a irradiarla, que lleva 1 mes, que lleva 2 meses, empezamos ya a los 3 meses. Si la madre dice que ya la irradian y el niño va a morir, por supuesto, el 99.9 de las madres, por estadísticas, ha dicho, me espero 1 mes para que mi hijo se salve, pero no entramos a destruir directamente al niño. Entonces,
Lo que queremos, honorables senadoras y senadoras, es que por una puerta que ustedes ven que cada vez se abre más de la Corte Constitucional, se nos cause un genocidio en Colombia. Y para terminar, artículo 42 de los derechos sociales, económicos y culturales: los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. Es el tema de in vitro. El aborto está prohibido en Colombia, y antes de la sentencia que despenalizó 3 casos, estaba prohibido totalmente y se hacía in vitro, porque la ley lo permite. No es cierto que este nuevo artículo de la Constitución, si ustedes lo acompañan, vaya a impedir que se siga haciendo científicamente el in vitro, que estaba antes de la Constitución del 91, antes de la sentencia. Tampoco es cierto que las mujeres no van a poder usar anticonceptivos. Esto es desde la concepción hacia adelante, no antes de los anticonceptivos. Y termino diciendo que tampoco es cierto, señores senadoras y senadores, que la gente vaya a ir a la cárcel. Hoy está penalizado el aborto. Por fuera de esos 3 casos, hay 500.000 abortos en Colombia. Dicen los proabortistas que no están en los 3 casos. Es un delito. Y ha ido alguien a la cárcel por eso. Así se lo probaran. Las penas son tan pequeñas que no tienen cárcel en Colombia ninguna de las mujeres. Muchas gracias, señor presidente, por su tiempo generoso.